días a todos. En primer lugar, muchas gracias en nombre de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón. Es que al final somos dos en la mesa. Está a mi lado Carlos Oliván y ahora explicaré las razones por las cuales me acompaña también en esta presentación. Es una gran satisfacción para nosotros estar en este congreso CINAIC de tanta solera, con este título proustiano, en busca de los indicadores perdidos, a ver qué puede hacer la ACPUA desde la perspectiva de una agencia de calidad, encargada, por tanto, de la garantía externa de la misma, para aportar algo a la búsqueda de estos indicadores. Lo primero que habría que decir, como sabemos, es que la adaptación de las enseñanzas universitarias al espacio europeo de educación superior ha implicado un proceso de integración muy decidida, muy activa, de los mecanismos de garantía interna de calidad en las titulaciones. Junto a ello, los criterios y directrices en materia de calidad que exige la Unión Europea y, en concreto, la Asociación Europea para Agencias de Calidad, la llamada ENQA, otorgan la primera responsabilidad en ese tema de la calidad a ustedes, a las universidades. Son ellas las responsables fundamentales de la calidad de sus ofertas y de la garantía de la misma, siendo acompañadas, y aquí entramos nosotros, y apoyadas en este papel por las agencias que hacen la evaluación externa. Por tanto, hay un recorrido conjunto, común, cuyo protagonista principal en esta andadura es la universidad, pero que cuenta con esta función también de control externo y de acompañamiento por parte de las agencias de calidad. Vivimos, como sabemos, épocas de cambio. Se acaba de presentar un repositorio muy interesante que, como luego creo que tengo la oportunidad de hablar un momentito en la clausura, felicitaré y valoraré por parte de la agencia. Decía que vivíamos momentos importantes de cambio, no solo en lo que hace referencia a las nuevas tecnologías que permiten la irrupción de estos nuevos indicadores de innovación docente en este proceso, tanto de garantía interna como de garantía externa de la calidad, sino que dentro de lo que es la cultura de la calidad se están produciendo en los últimos años, yo diría casi con carácter inmediato o de un modo muy reciente, cambios fundamentales. Hay recientes informes a nivel europeo, de la Comisión Europea, por ejemplo, de la propia Asociación Europea de Agencias, que nos exigen un cambio cualitativo, es decir, una aceleración en este cambio de la cultura de la calidad. Y yo creo que este Congreso de Buenas Prácticas, y en concreto la presentación por parte de la Universidad de su repositorio, encaja como un guante dentro de estas nuevas exigencias de cambio que en concreto se nos formulan no solo a las universidades, sino también a las agencias. Se nos dice ahora desde Europa, agencias de calidad, os habéis preocupado mucho de procedimentar los informes, de lo que es todos los aspectos procedimentales relacionados con la garantía externa. Ahora hay que orientarse más hacia el fomento de la mejora y, por tanto, al acompañamiento de las universidades. Tenemos que lograr un mayor compromiso de los estudiantes, que me parece que es un factor clave en cualquier reflexión de innovación educativa en nuestros campus. Hay que orientar las evaluaciones y de aquí tanto la garantía interna como la garantía externa de calidad a la generación de confianza, que las universidades europeas sean instituciones que generen confianza, partners fiables a la hora de establecer cooperación internacional y sobre todo desde el punto de vista de los estudiantes. Tienen que servir nuestras evaluaciones para aumentar el compromiso de los profesores con la docencia, que sea de utilidad para ellos. Y al mismo tiempo, no solo tenemos que librar y hacer informes a nuestros destinatarios naturales, normalmente las universidades y las administraciones públicas, sino también a la sociedad en su conjunto, o al menos a grupos de interés más importantes o más representativos. Yo creo que en este cambio que he enumerado muy sucintamente, en este sistema de microconferencia que nos ocupa, y espero no pasarme de tiempo, hay un nuevo espacio para las nuevas prácticas. Y en este sentido, la apuesta de este congreso y la iniciativa de la universidad y de las universidades implicadas llega, creo, en el momento justo. Tenemos, por tanto, que implicar a los profesores, que sirva las evaluaciones de las agencias para ayudarles a diseñar mejor los cursos, para compasar mejor la docencia adaptada luego al resultado de obtención de créditos.
tendríamos que conseguir un mayor nivel de implicación de nuestros informes que sirviera al entrenamiento del profesorado desde el punto de vista docente. Y en una palabra, habría que conseguir un mayor equilibrio entre docencia e investigación, no solo como un mayor servicio a los estudiantes, sino también desde el punto de vista de la promoción del profesorado universitario. Es decir, que contase más la ejecutoria docente y no solo la trayectoria investigadora, que como saben se lleva la parte del león desde el punto de vista de la promoción del profesorado. Son retos, desafíos, apuestas que les implican a ustedes y, como acabo de decir, también a nosotros, a las agencias de calidad. Si este es el punto de partida, he de decirles que ha sido muy oportuna esta invitación que se nos ha formulado a la ACPUA para estar hoy aquí, porque nos ha dado que pensar. Es decir, cuáles son las buenas prácticas que incorporamos, detectamos, plasmamos en nuestros informes, o los informes que en general hacen las agencias de calidad. Es decir, hay una tipología de buena práctica o de acciones, sobre todo desde el punto de vista docente, que tienen un reflejo positivo claro en los informes. Pues he de decir esto, que nos hemos puesto a pensar y vamos a presentaros una breve tipología de estas buenas prácticas en función de su naturaleza, yo diría, de su funcionalidad dentro de los informes de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón. Teniendo en cuenta que estos informes no solo están dirigidos a la rendición de cuentas, a la fiscalización, al control que tenemos que hacer, sino sobre todo, dentro de esta nueva filosofía de la cultura de calidad a nivel europeo, hacia la mejora y orientarnos por tanto, hacia la mejora. Bien, en este esbozo de tipología, si hacemos una graduatoria de cuando detectamos prácticas docentes, claro, hay un nivel, digamos, menos interesante, menos atractivo, incluso a veces puede ser más enojoso, que es lo que se denomina dentro del lenguaje que tenemos, esta jerga de la calidad dentro de las agencias, aspectos que necesariamente deben ser modificados por las titulaciones en su impartición. A partir de aquí vamos ascendiendo en esta graduatoria de prácticas docentes detectadas o que tienen un rol dentro de nuestros informes, y tenemos más por arriba ya recomendaciones y buenas prácticas. Es importante señalar que si uno repasa la trayectoria de la agencia, en este caso de la ACPUA, desde que empieza a hacer informes hasta el momento actual, se ha ido aumentando y también equilibrando el número de acciones positivas buenas, es decir, encajables dentro de lo que sería buenas prácticas, de aquellas consideradas como aspectos que necesariamente deben ser modificados o recomendaciones sin más, recomendaciones para la mejora. Con otras palabras, al principio la agencia en sus informes señalaba o encontraba más recomendaciones a hacer o formulaba recomendaciones, y últimamente es mayor, afortunadamente, y aquí es un elogio para ustedes, para la Universidad de Zaragoza en concreto, a la cual evaluamos, un aumento del número de buenas prácticas que detectamos y que recogemos en nuestros informes. A partir de aquí vamos a hacer lo siguiente. Defino brevemente estas categorías de acciones de innovación docente que recogemos en nuestras prácticas, y a continuación Carlos, que conoce mucho más detalladamente, está en la cocina de los informes de evaluación de la ACPUA desde hace muchos años, pondrá incluso unos ejemplos de los diferentes tipos de prácticas docentes que contemplamos. Sobre esos aspectos que necesariamente deben ser modificados, yo creo que hay poco que decir. El lenguaje es claro, lo entendemos todos. Se producen cuando la agencia detecta elementos, aspectos que deben ser corregidos. Normalmente son desviaciones, como saben, respecto a compromisos adquiridos por las universidades o sobre incumplimientos casi siempre flagrantes de la normativa vigente, y que exigen, por ello, acciones correctivas inmediatas por parte de las universidades. Y como saben bien los encargados responsables de diseñar titulaciones, es un instrumento normalmente utilizado por las agencias con competencias en verificación, que en este caso, como saben, la ACPUA no las tiene. Entonces estaríamos hablando para Aragón de ANECA, cuando señala, en relación con las memorias que se presentan a verificación, señala aspectos que deben ser necesariamente modificados para obtener un informe favorable. En un nivel superior, como decía, estarían ya las recomendaciones, que son efectivamente eso, recomendaciones, consejos puntuales, concretos, no genéricos,
que las agencias, en este caso la CUA, dirigen a las universidades para que valoren la oportunidad de realizar determinadas acciones. Es verdad que en principio, a diferencia del señalamiento de aspectos que deben ser modificados, estas recomendaciones no deben ser seguidas, es decir, no tienen por qué ser obedecidas o ser de obligado cumplimiento, salvo que se haga una mención de que se tendrán en cuenta la recomendación en un futuro informe. No es, por tanto, inmediato o perentorio el acogimiento, la recepción de esa recomendación por parte de la titulación concreta a la cual va dirigida, pero, hombre, si la agencia también se molesta en hacer recomendaciones, al menos, esto sí, lo que se pide es que la titulación la tenga en cuenta, reflexione sobre ella, la estudie, considere si es oportuno aplicarla, seguirla o no. Quiero decir, no es por ello de obligado cumplimiento, pero es una recomendación que en principio debería ser, o consideramos que debería ser atendible. Hay que tener en cuenta que muchas veces, y esto ahora hay todo un trabajo de revisión por parte de la Asociación Europea de Calidad que recoge el trabajo de las agencias, hay ahora un trabajo de revisión sobre la calidad de nuestros informes y el estilo en el cual deben estar redactados, donde se advierte a las universidades lo siguiente: hombre, muchas veces las agencias son educadas, sobre todo las agencias anglosajonas, que cuidan la pulcritud de su lenguaje, cuando se dirigen haciendo recomendaciones a las agencias, pero cuando muchas veces emplean el condicional y cuando dicen una titulación debería considerar, en realidad lo que está diciendo es que debe adoptar. Y cuando dice que no se han hecho muchas reflexiones en la titulación, lo que quiere decir es que no se ha hecho nada. Es decir, que hay que tener en cuenta también que la recomendación es un esfuerzo que hace la agencia encaminado a la mejora de la titulación. En el peldaño inmediatamente superior, y estoy terminando, estarían las buenas prácticas, el objeto de este congreso. Que basta seguir el diseño que ha hecho la definición de las mismas por parte de la UNESCO, pues para, al menos desde el punto de vista de la agencia, considerar que una buena práctica debe ser innovadora, debe desarrollar soluciones nuevas o creativas, debe tener un grado de efectividad, al menos potencial importante, debe demostrar a la agencia que la buena práctica tiene un impacto positivo y tangible sobre la mejora de la docencia, de la titulación, que es una medida sostenible desde el punto de vista social, económico y, en su caso, medioambiental, y que es replicable, es decir, que tiene un carácter ejemplar. Ahora decimos replicable, pero por no decir ejemplar, que es la vieja palabra. Es decir, es una buena práctica que puede servir para desarrollar políticas, iniciativas y actuaciones en otras titulaciones, en otros lugares o en otros sitios. La CUA ha señalado, como vamos a ver a continuación, porque es consciente del importante papel cada vez mayor, según estas nuevas exigencias, de las buenas prácticas en el ciclo de mejora continua. La CUA, como decía, está incluyendo desde hace ya algún tiempo un apartado de buenas prácticas en sus informes de seguimiento. Esto es importante, muchos de ustedes lo conocen, pero a lo mejor otros no, subrayar este aspecto. Es decir, ahora los informes de seguimiento de la CUA incluyen un apartado de buenas prácticas. Dentro de este apartado incluso nos hemos esforzado en hacer distinciones. Habría, dentro de estas buenas prácticas, prácticas innovadoras, es decir, buenas prácticas en sentido estricto, como acabo de decir, que suponen fundamentalmente una innovación en el know-how organizativo y que son susceptibles de ser seguidas o de ser replicadas. Prácticas excelentes, usemos ya el adjetivo de la excelencia o el sustantivo de la excelencia, prácticas excelentes, es decir, que se han tomado y han extraído lecciones consecuentes de los procedimientos de garantía interna de calidad de las universidades y, por tanto, las agencias de evaluación externa interactúan con las universidades en todos los procesos de verificación, seguimiento, renovación de la acreditación ahora, y en el marco de estos procesos detectan una aplicación excelente de estos procedimientos. Esta señalización nos parece muy importante. Fíjense que acabo de citar informes de renovación de la acreditación, que la agencia ya ha empezado a hacer y que a partir del año que viene empezamos, no voy a decir con carácter masivo, pero sí de un modo muy importante y con carácter obligatorio para la universidad. En este sentido, señalizar estas prácticas excelentes consideramos en la agencia que es muy importante y que debe ser objeto de motivación y de estímulo y de modelo para los responsables de las
titulaciones. Habría con ellas que construir, a medida de lo posible, parámetros de referencia para el resto de títulos. Sería un poco reencontrar esos indicadores perdidos por la línea de la excelencia o en el nivel de la excelencia. Finalmente, no hay que olvidar otras actuaciones voluntarias de mejora que merecen ser reflejadas en nuestros informes, que normalmente son el fruto del quehacer diario, más cotidiano, de coordinadores, de responsables académicos de centros, titulaciones, miembros de comisiones, toda la gente que estáis batallando en primera línea de la organización de la docencia. Acciones de coordinación, de innovación docente, por parte de diferentes colectivos universitarios, casi siempre de carácter espontáneo y sobre todo, y esto tiene mucho mérito, no obligado. Uno no está obligado a hacer esto y sin embargo, por amor a su profesión, lo hace. Y esto también tiene que tener, o más de modo así, acciones voluntarias de mejora, tiene que tener un reflejo en los informes de la ACPUA, de seguimiento y, a ser posible, de renovación de la acreditación. Debe mostrar también su utilidad y debe mostrar también que aunque sean más puntuales o tengan un carácter más espontáneo, pueden convertirse en modelos exportables a otros programas institucionales. Si les han quedado dudas, ahora, claro, les pongo unos ejemplos de esta pequeña tipología que hemos esbozado para terminar la intervención de la ACPUA. Gracias. Bueno, quería comenzar precisando que cuando comenzamos este proceso de seguimiento de títulos universitarios en el curso académico 2008-2009, pues lo hicimos de manera conjunta y se puede decir que pionera tanto la ACPUA como la Universidad de Zaragoza. Es decir, en este curso académico 2008-2009, en el primero de implantación de los grados, por mucho que las memorias de verificación habían establecido unos sistemas de garantía de calidad, la elaboración con carácter obligatorio de autoinformes por las universidades, la realidad es que fuera de la Universidad de Zaragoza y de algunos otros casos puntuales, esto no se estaba haciendo ni se había comenzado tampoco a ejecutar el proceso de seguimiento por parte de las agencias de calidad. Entonces estábamos en un proceso pionero, pero un proceso que nos creíamos porque pensábamos que el seguimiento tenía que facilitar la futura renovación de la acreditación de las titulaciones, reduciendo incertidumbres. Por lo tanto, no nos dio nada de miedo ser pioneros, pero claro, en un momento en el que la implantación de los sistemas de garantía de calidad estaba en mantillas, teníamos que tener mucho cuidado, en principio, en mantener un equilibrio entre esas recomendaciones, entre esos aspectos de obligatorio cumplimiento y también dar algunas buenas prácticas. Es decir, no podíamos ser especialmente gravosos en la detección de aspectos que necesariamente se debían de mejorar y de recomendaciones cuando el hecho era que el conjunto del sistema universitario a nivel nacional todavía no había empezado a plantearse estas cuestiones. Por lo tanto, primer punto, la ACPUA no debía de penalizar nunca la detección por sí misma de debilidades, sino que lo que debía de penalizar en todo caso era la inacción. No debíamos de matar en este primer momento el instrumento. Teníamos unos informes de evaluación de la calidad de la propia universidad en la que estaban siendo totalmente honestos respecto a las debilidades que estaban detectando. Por lo tanto, no debíamos de penalizar la detección de debilidades, sino que en un entendimiento de que esto era orientación a la mejora y que poco a poco, cuanto antes empezáramos, antes íbamos a ir mejorando, no debíamos, por lo tanto, provocar esta penalización. En este curso académico 2008-2009, la universidad ya empezó con informes de todas sus titulaciones. Se consensuó con la ACPUA que, puesto que ninguna otra agencia estaba emitiendo estos informes y en este primer año probablemente iba a haber un número más importante de debilidades y de ausencias de información que no de puntos fuertes, pues que nuestros informes este primer año no iban a tener carácter individual, iban a tener carácter público, sino que íbamos a hacer un informe global por universidad. Por lo tanto, en el curso 2008-2009 ya iniciamos este camino juntos con la Universidad de Zaragoza y, sin embargo, en el curso académico 2009-2010 fue el primer año en el que emitimos informes de carácter individual y comenzamos ya este recorrido conjunto, en principio, de recomendaciones y buenas prácticas. Y quisimos incluir las buenas prácticas, puesto que cualquier sistema de garantía de calidad que pivota fundamentalmente en la estructura del propio profesorado que está trabajando pues con una sobrecarga en principio docente bastante importante, con todo el tema de las guías docentes, con muchísimas cuestiones adicionales que había que hacer, pues en muchas ocasiones, ya que estábamos en un momento de crisis económica y no se podían dar a lo mejor retribuciones de carácter económico, descargas horarias importantes, pues que lo poco que podíamos hacer por lo menos era a la gente que estaba trabajando bien, pues decirle
estaba bien, porque eso al final es lo que acaba agradeciendo en muchas ocasiones la gente, que reconozca el trabajo que está haciendo y que por lo menos, pues que todo este ingente trabajo que en muchas ocasiones, en momentos de desánimo, se piensan, estamos trabajando mucho y esto parece que no sirve para nada, pues entonces decir, no, esto sí que sirve para nada y la mejora sí que se está viendo. Y lo que manifiesto siempre es que la Universidad de Zaragoza durante estos años ha estado haciendo un proceso silencioso de mejora y que yo he podido comprobar un cambio de cultura organizativa, que eso es lo más difícil de hacer. Creo que en estos años la Universidad de Zaragoza ha dado un salto cualitativo muy importante y que creo que ha provocado una mejora considerable dentro de lo que veo que es la realidad del sistema universitario a nivel nacional. Lo que había comentado Antonio, en 2009-2010 hicimos un total de 70 recomendaciones y 19 buenas prácticas. En 2010-2011 se mantuvo el mismo número de recomendaciones, 70, pero ya tuvimos 39 nuevas buenas prácticas. Y en 2011-2012 ya hemos tenido 33 recomendaciones y un total de 28 buenas prácticas. Por lo tanto, poco a poco la detección de debilidades, conforme se ha ido adquiriendo experiencia, pues desde la perspectiva que decíamos, no penalizamos en sí la detección de debilidades, sino ante una debilidad, pues directamente no proponer la correlativa acción de mejora, que en ocasiones se podrá realizar y en otras ocasiones pues quedará pendiente a la espera de mejores tiempos en cuanto a la crisis económica que nos está azotando. ¿Aspectos que necesariamente deben ser modificados? Pues como hemos comentado es la situación más gravosa y afortunadamente en el caso de nuestro sistema universitario aragonés, como ha comentado Antonio, no hacemos verificación, es un instrumento bastante habitual en principio en las distintas iteraciones de evaluación para la verificación donde se van diciendo qué aspectos deben de ser corregidos en la memoria. No obstante, en el seguimiento, aunque no teníamos un apartado tan taxativo en los informes generales que hemos hecho para la universidad, pues sí que hemos indicado aspectos que necesariamente deben de ser modificados. Concretamente, podemos ejemplarizar una adaptación de la oferta de plazas que figura en la memoria de verificación a la oferta real de plazas y a la inclusión de la información relativa a todos los centros en planes de estudio multicampus. Pues son defectos que se detectaron en las memorias de verificación y que por lo tanto deben de ser subsanados con carácter obligatorio. Cuanto a recomendaciones, pues en el seguimiento de la ACPUA hicimos una recomendación que la ha incluido de carácter general para la universidad, se particularizaban los distintos títulos, pero la ha incluido porque sí que me parece que tuvo un efecto muy importante en la Universidad de Zaragoza, que es la recomendación sobre el exceso de optatividad en enseñanzas de máster. La oferta inicial de máster de la Universidad de Zaragoza pues, se hizo para dar continuidad en principio a los programas de doctorado, pero no había habido una labor de planificación extensa sobre los planes de estudio, con lo cual teníamos unos planes de estudio con un exceso de asignaturas optativas, de tal manera que en muchas ocasiones no había matrícula, situaciones de baja matrícula de facto sobre el título, pero se producían situaciones de baja matrícula de facto sobre las asignaturas optativas, con grupos a lo mejor con 2 o 3 alumnos, lo cual pues provocaba unas dificultades múltiples sobre la propia adquisición de resultados de aprendizaje de los alumnos, que podían tener itinerarios muy distintos dentro del mismo máster, asignaturas que se parecían más a tutorías guiadas que no a propias asignaturas que podían requerir una masa crítica de alumnos más importante. Entonces se realizó esta observación en la Universidad de Zaragoza y no fruto de ella directa, porque las recomendaciones, como decimos, son recomendaciones que deben de ser valoradas, pero el tiempo ha provocado que la Universidad de Zaragoza haya efectuado la reordenación de toda la oferta académica de los máster, donde ha incluido unos nuevos parámetros de obligatoriedad y unos parámetros de optatividad. Con lo cual esta recomendación yo creo que la hemos ejemplificado precisamente porque la Universidad de Zaragoza finalmente ha recogido buena parte de las cuestiones que acabo de poner encima de la mesa y las ha integrado en su normativa y en su planificación docente de máster. Luego otra recomendación es el procedimiento en principio de elaboración de informes y autoinformes por parte de la Universidad de Zaragoza ha sido un informe increscendo. Cuando se empezó en el curso académico 2008-2009 no había ni siquiera un modelo institucional de la Universidad de Zaragoza respecto a las plantillas de la reflexión que tenían que hacer los títulos sobre el propio quehacer docente. Poco a poco se ha ido construyendo y se ha ido mejorando. Nosotros hemos ido dando en principio notas sobre qué elementos creíamos que se tenían que ir incluyendo en los informes de evaluación para mejorar su calidad y sobre todo para facilitar la futura renovación de la acreditación.
poco a poco hemos ido hablando con la universidad, se han ido alimentando nuevos indicadores, se han ido apareciendo nuevos apartados respecto a profesorado, respecto a prácticas, y una referencia que hicimos en el curso académico 2011-2012 como recomendaciones que tenía que haber todavía una mejora de las plantillas para las titulaciones de máster, porque se apreciaba diferencia entre la calidad de los apartados de los autoinformes para titulaciones de grado en relación con las titulaciones de máster, que tenían una plantilla un poquito más limitada. Buenas prácticas. Estos seminarios, como el que estamos asistiendo, la verdad es que sirven, y sirven mucho a una agencia de calidad como nosotros, porque nosotros habíamos incluido de facto desde el primer curso, con ese ánimo de orientación a la mejora, un apartado de buenas prácticas. Pero claro, la reflexión sobre qué es lo que estábamos recogiendo en buenas prácticas, pues era una reflexión amplia. Lo que queríamos era sobre todo recoger todos aquellos elementos positivos que debían de dar un feedback al título de que estaba realizando bien las cosas. Entonces existen unas buenas prácticas de carácter innovador, que es pues la clásica directamente. Tenemos una innovación que provoca un salto en el know-how organizativo, pero existen otras prácticas que son simplemente el cumplimiento estricto de lo que tengo que hacer. Es decir, tenemos un procedimiento de garantía de calidad que marca que tengo que actuar de una manera determinada, pero claro, siempre hay gente que lo hace de manera excelente. Entonces, esa gente que lo hace de manera excelente se lo tenemos que señalar para que lo sepan ellos, pero para que lo sepa el resto del colectivo de universidad. Para que si tiene que estar buscando un parámetro de excelencia, pues que sepa, puedo mirar el autoinforme de tal título y fijarme para ver cómo están trabajando esta gente, porque la ACPU ha dicho que trabajan de manera excelente. Y luego tenemos un montón de actuaciones voluntarias de mejora. Todo aquello que hacer diario de los gestores de las titulaciones, de todo el colectivo universitario, que está haciendo, pero que supera lo que es la obligación docente estricta. Entonces, en cuanto a algunos ejemplos de seguimiento ACPUA de buenas prácticas innovadoras, pues tenemos algunas de carácter micro asociadas a alguna titulación en concreta, y algunas de carácter más macro porque son comunes a toda la Universidad de Zaragoza. Señalemos la matriz de contextualización de titulación desarrollada por la titulación de Ciencias Ambientales, y que cumple todos los requisitos de buena práctica innovadora, porque incluso la transferencia de esta buena práctica se ha producido a otros muchos títulos de la Universidad de Zaragoza. Entonces es el ejemplo por excelencia con carácter micro. Otras que hemos detectado: la realización de actividades de módulo en el grado en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto, la programación de la docencia presencial en el grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, docencia programada y conocido por todos los colectivos de la universidad al inicio del curso académico, la certificación del diseño y la implantación del sistema de garantía de calidad del centro bajo los requisitos de audit para la Escuela de Ingeniería y Arquitectura. Es decir, la Universidad de Zaragoza y la INA en estos momentos son pioneros a nivel nacional en tener una certificación del sistema audit, cuestión que es muy inhabitual y que creo que deberíamos de valorar pues en su justa medida, y su justa medida es una valoración muy importante. Proyecto piloto de evaluación de resultados de aprendizaje realizado por la ACPUA en colaboración con la Universidad de Zaragoza para hacer en principio una evaluación de resultados de aprendizaje. Consecuencia del proyecto: no se pueden medir evaluación de resultados de aprendizaje con unas memorias de verificación que fueron hechas con bastante inexperiencia y que por lo tanto tienen una conceptualización de las competencias a adquirir y de los resultados de aprendizaje cuando menos difusa. Primera cuestión que hay que hacer: reflexionar sobre los planes de estudio y mejorar, por lo tanto, dichos planes de estudio en cuanto a ese árbol de competencias, resultados de aprendizaje y objetivos, para poder a posteriori hacer una buena evaluación de resultados de aprendizaje. Participaron 3 titulaciones de la Universidad de Zaragoza con el ACPUA, y tenemos los resultados del proyecto en nuestra página web acpua.aragon.es. Repositorio Zaguán, el repositorio en principio de trabajos académicos y todo tipo de elementos que tiene la Universidad de Zaragoza, pues es una buena práctica fabulosa y que nos facilita el trabajo de renovación de la acreditación de una manera tremenda, puesto que la revisión de los propios trabajos de fin de grado y máster se puede realizar de manera telemática por parte del panel de la visita antes de realizar la visita, con lo cual podemos acortar mucho los tiempos de visita gracias a este repositorio Zaguán. Lógicamente este repositorio es una buena práctica, pero también creemos que existe camino a la mejora en cuanto a algunos aspectos dirigidos sobre todo a aumentar el número de estudiantes que permiten la consulta a texto completo de dichos proyectos de fin de máster o de fin de grado, que normalmente no es porque no quieran hacerlos públicos, sino directamente porque no han prestado el consentimiento expreso. Los cursos de competencias informacionales que realiza la biblioteca. Una buena práctica de adquisición de competencias transversales fabulosa y que nos parece un ejemplo a seguir para buscar cómo podemos medir o cómo podemos desarrollar otras competencias transversales.
sobradamente conocido por todo el público que está aquí, este tipo de cursos. Prácticas excelentes, pues en el curso 2008-2009, que es el primer curso en el que dijimos que no emitimos unos informes de carácter individual, pero sí que emitimos un informe general para la universidad. Y en este momento ya señalizamos a la Universidad de Zaragoza los autoinformes de estas primeras titulaciones, aquellos que nos habían parecido excelentes, para que tuviese conocimiento la propia universidad y por lo tanto lo pudiese utilizar. El propio proceso de elaboración de guías docentes de la Universidad de Zaragoza, que con sus más y sus menos, con sus dificultades, pero que en el momento actual pues está totalmente consolidado y ya no es discutido por parte del colectivo docente. Situaciones micro, pues el análisis cruzado de datos de satisfacción de distintos colectivos con las tasas de rendimiento académico que hacen numerosas titulaciones en sus autoinformes. Y en la renovación voluntaria de la acreditación tenemos en principio la voluntad de que nuestra comisión de evaluación de titulaciones vuelva a señalar aquellos autoinformes que nos han parecido excelentes para que puedan ser utilizados como modelo para aquellos títulos que tengan que ir ahora al proceso de renovación de la acreditación con carácter obligatorio. Y actuaciones voluntarias de mejora, que son todas aquellas cuestiones que están haciendo los centros, los títulos y los profesores de manera voluntaria, jornadas de puertas abiertas, cursos cero, tutorías de nivelación de conocimientos, coordinación horizontal y vertical de asignaturas, programas tutor y mentor, aplicación en otras titulaciones de la matriz de contextualización de titulación que había señalizado antes como una buena práctica de innovación. Es decir, son un montón de cuestiones que la gente está haciendo que no estaría obligada a hacerlo y que por lo tanto si se hacen lo tenemos que poner los autoinformes porque es una buena práctica, sino en el sentido estricto de innovadora sí que es un elemento muy favorable respecto al comportamiento de la titulación y del colectivo universitario. Y vamos a pasar ya a las conclusiones en este apartado que hemos dicho de acompañamiento de la ACPUA en gestión al cambio. Bueno, pues las conclusiones están ahí. Yo creo que como nos hemos alargado mucho con el tiempo, las pueden leer directamente. Yo matizaría la quinta en el sentido, se ha convertido, queremos seguir convirtiéndonos, porque esto es un proceso de mejora, seguir haciéndolo mejor en un agente facilitador de los cambios en el sistema universitario aragonés, orientándonos hacia la mejora y el aseguramiento de la calidad. Y yo creo que la conclusión principal, en resumen, sería esta, que las buenas prácticas tienen que ser, y lo están siendo, rescatadas en nuestros informes y que tengan un efecto multiplicador y de replicación de cara a la futura calidad de nuestras universidades. Gracias.